Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Yo soy Graciela y en esta ocasión les vengo a compartir cómo realizar estos hermosos grannies tejidos a crochet. Están realizados con hilado de algodón de grosor medio. Estos están tejidos con un ganchillo de 3,5 milímetros y los que vamos a tejer, o el que vamos a tejer hoy, lo vamos a tejer también con hilado de algodón de grosor medio en esa gama de colores que les estoy mostrando. Vamos a necesitar también un color verde porque vamos a hacer uno parecido a este. Y también les muestro cómo quedaría si lo hacen de un solo color, ¿sí? Se nota bien la diferencia. En este caso vamos a hacer uno así, pero con esa gama de colores. Vamos a estar tejiéndolo con un ganchillo de 4 milímetros, así que puede llegar a quedar un poquitito más grande que estos grannies. Vamos a necesitar tijeras, aguja lanera. También pueden realizarlo con cualquier tipo de hilado y grosor que a ustedes les guste o que estén acostumbrados a tejer. Siempre recuerden que tienen que estar adaptando el ganchillo con el grosor del hilado que vayan a utilizar. ¿Qué les parece si comenzamos a tejerlo? Este granny comienza con un anillo mágico, pero tenemos que hacer un anillo mágico bien grande, ¿sí? Porque dentro de este anillo tienen que entrar 8 grupos de diferentes puntos, ¿sí? Entonces, vamos ahora a hacer un punto con el arito, una cadenita, ¿sí? Y vamos a dejar un arito grande, ¿sí? Y vamos a levantar 2 cadenas de altura. Tomamos lazada, nos metemos dentro del arito y hacemos una vareta sin terminar. Tomamos lazada, me meto dentro del anillo, hago otra vareta sin terminar. Ahora tomo lazada y cierro todo junto, serían 3 aritos. Ahora hago 1, 2 y 3 cadenas. Ahora volvemos a hacer lo mismo. Solo en el primer grupo hicimos 2 cadenas de altura, pero ahora lo que vamos a hacer son 3 varetas sin terminar que cierran juntas. Entonces nos metemos dentro del anillo y hacemos una vareta sin terminar, tomo lazada, otra vareta sin terminar, tomo lazada y hago otra vareta sin terminar, tomo lazada y cierro los 4 aritos juntos y hago 1, 2 y 3 cadenas de separación. Y esto lo vamos a hacer por 8 veces porque al comienzo se comienza con una flor de 8 pétalos. Entonces, nos metemos dentro del arito y hacemos una vareta sin terminar, 2 varetas sin terminar, 3 varetas sin terminar, tomo lazada, cierro todo junto y hago 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y esto lo hacemos hasta que, como ya les dije, completemos 8 grupitos de 3 varetas sin terminar que cierran juntas y formemos 8 pétalos para esta flor central del granny. ¿Sí? Esto lo hacemos toda la vuelta. Una vez que hemos completado los 8 grupitos, lo que vamos a hacer es cortar el hilo. Y vamos a hacer primero un punto deslizado. ¿Dónde lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer aquí en la cadenita. Hacemos un punto deslizado y una cadenita. Y ahí ya hemos completado esta primera vuelta. Y vamos a cerrar bien el anillo. Siempre va a quedar una abertura, ¿sí? Porque son muchos puntos. Pero lo vamos a cerrar lo más que podemos. Luego sí hay que hacer nudito, porque nosotros, si esto lo dejamos sin nudo, esto se desarma. Bueno, ya estaría la primera vuelta. Vamos a tomar el siguiente color con el que vamos a continuar el granny. Ahora vamos a estar tejiendo en los espacios donde tenemos las 3 cadenas de separación de la vuelta anterior. Vamos a colocarnos ahí, tomamos el hilo, vamos a hacer un bucle y volvemos a levantar 2 cadenas de altura, ¿sí? Para nuestro primer punto. Y vamos a hacer una vareta sin terminar, ¿sí? Pero en este caso la vamos a cerrar junta porque hicimos 2 cadenas. Y hacemos 1, 2 y 3 cadenas de separación. Y vamos a hacer en ese mismo espacio otra vez un grupo de 2 varetas sin terminar que cierran juntas, ¿sí? Ahora vamos a pasar al siguiente espacio donde hay 3 cadenas. Directamente vamos a pasar haciendo una vareta sin terminar, otra vareta sin terminar,
tomo lazada, cierro todo junto y ahora 1, 2 y 3 cadenitas de separación. Y otra vez en este mismo espacio donde están las 3 cadenitas volvemos a hacer un grupo de 2 varetas sin terminar que luego cierran juntas. ¿Sí? Bien. Ahora pasamos directamente al grupo donde hay 2 cadenas de separación. Aquí no hacemos ninguna cadenita, sino pasamos directamente haciendo ese grupito de 2 varetas que cierran juntas. Ahora sí, otra vez 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Y ahora hacemos 2 varetitas que cierran juntas. Ahora, cuando volvemos a pasar al siguiente grupo, vieron que aquí no hay cadena de separación, pero hay cadena de separación donde está la misma cadena de separación abajo, ¿sí? Entonces, donde nos correspondería hacer 3 cadenas es donde están las 3 cadenas de la vuelta anterior, ¿sí? Ahora pasamos directamente haciendo una vareta sin terminar, 2 varetas sin terminar, tomo lazada y cierro todo junto. Y ahora sí, lo que voy a hacer son 3 cadenas. 1, 2, 3. Y envolviendo nuevamente esas cadenas de abajo, en este mismo espacio vuelvo a hacer 2 cadenas de separación. ¿Sí? Y ahora otra vez nos volvemos a encontrar con el grupo de 3 cadenas y hacemos 2 varetas sin terminar, cierro, ahora 3 cadenas, 1, 2, 3 y me vuelvo a meter y hago 2 varetas sin terminar que cierran juntas, ¿sí? Y esto es todo lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta, ¿sí? Recuerden que aquí hay un momento donde nosotros no hacemos cadenitas, ¿sí? Aquí se hace cadena de separación cuando nosotros hacemos este grupito de 2 varetas que cierran juntas con 3 cadenas de separación. Siempre se hace en el espacio donde hay 3 cadenas de separación de la vuelta anterior. Aquí ya he completado toda la vuelta y lo que vamos a hacer es colocarnos en este punto y vamos a hacer un punto deslizado, ¿sí? Luego de hacer ese punto deslizado vamos a cortar el hilo, hacer nudito y ya tomamos el siguiente color. Aquí ya estaría completada la vuelta número 2. Tomamos el color que continúa y seguimos con la vuelta número 3. Ahora vamos a estar tejiendo en los espacios donde hay 3 cadenas de separación y también vamos a estar tejiendo entre medio de estos grupos que hemos hecho de varetas sin terminar, ¿sí? O sea, trabajamos aquí y también en este huequito que queda en el medio. Bien, vamos a meternos primero en uno de estos huequitos, ¿sí? Vamos a formar un puntito con el hilo primero. Y vamos a hacer una cadenita, que sería un punto deslizado. Ahora tomamos lazada y nos vamos a meter donde están las cadenas y vamos a envolver esas cadenas con 4 varetas. 1, 2, 3 y 4. Ahora hacemos 1, 2 y 3 cadenas. Volvemos a ese mismo lugar y volvemos a hacer 4 puntos altos o 4 varetas. 1, si no tenemos lugar, corremos un poquito las cadenitas y hacemos lugar para que entren esos 4 puntos también. 2, 3 y 4. Ahora vamos a meternos nuevamente en este espacio
y vamos a meternos por ahí y hacer un punto deslizado. Ahora volvemos a meternos en el espacio donde hay 3 cadenas y volvemos a hacer 4 varetas. 1, 2, 3 y 4. Ahora 1, 2 y 3 cadenas. Y en ese mismo lugar, corriendo un poquito, otra vez volvemos a hacer 4 puntos altos. ¿Sí? Y ahora volvemos a meternos en este espacio, nos metemos ahí y hacemos un punto deslizado. ¿Sí? Lo hacemos una vez más, nos metemos envolviendo las cadenas con una vareta y en total tienen que ser 4. Aquí me quedó mal, creo que me quedó el buclecito este. Lo desarmamos y lo volvemos a hacer, no hay ningún problema. Una, ahí está bien, agarré todos los hilos. 2, creo que en realidad ya van 4. 1, 2, 3, 4, muy bien, 4 varetas. Ahora 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y volvemos a hacer en este mismo lugar 4 varetas más. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Nos metemos en este espacio entre medio y hacemos un punto deslizado. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de todos los espacios que hay aquí, ¿sí? Aquí ya he completado toda la vuelta y donde está esta cadenita que habíamos hecho al comienzo, nos vamos a meter ahí y vamos a hacer un punto deslizado, ¿sí? Vamos a cortar el hilo y hacemos, soltamos hacia arriba y escondemos con aguja lanera, ¿sí? Tiramos el hilo hacia arriba. Y escondemos con aguja lanera y aquí ya estaría esta vuelta finalizada. Vamos ahora a tomar el color verde. Con el color verde vamos a estar tejiendo aquí en el centro de este pétalo que hemos formado y también donde hicimos el punto deslizado, ¿sí? Nosotros vamos a estar colocando el ganchillo por aquí y vamos a estar haciendo un punto también en este espacio. Bien, vamos a estar formando un punto con el hilo y vamos a estar realizando en este momento la vareta desde afuera. Si ustedes quieren pueden realizar 3 cadenas, tomo lazada, me meto en el espacio donde está el punto deslizado y hago una vareta. Si a ustedes no les sale realizar la vareta así, como ya les dije, pueden hacer 3 cadenas. Ahora hacemos 3 cadenas más, 1, 2 y 3. En este caso serían 3 cadenas más 3 cadenas más, serían 6 cadenas que harían en este mismo momento. Pasamos ahora al espacio este y hacemos un punto bajo. Y ahora otra vez, 1, 2 y 3 cadenas. Volvemos otra vez donde está el punto deslizado, nos ponemos ahí, tomamos lazada y hacemos otro punto alto. Y hacemos 1, 2, 3 cadenas nuevamente. Ahora volvemos al centro del pétalo. Tomamos lazada, nos metemos ahí y hacemos una vareta sin terminar, 2 varetas sin terminar, 3 varetas sin terminar, tomo lazada y cierro todo junto. Y hago 1, 2
y 3 cadenas. En ese mismo espacio hacemos nuevamente 3 varetas sin terminar que cierran juntas. Y ahora nuevamente 3 cadenas. 1, 2 y 3. Aquí hemos hecho la esquina, la primera esquina, ¿sí? Ahora volvemos a encontrarnos con el punto deslizado, tomamos lazada, nos metemos ahí y hacemos una vareta, ¿sí? Me parece que no he picado bien donde está el punto deslizado. Lo voy a encontrar primero. Es aquí. Bien. Y volvemos a meternos aquí en el medio con el punto deslizado. Y hacemos una vareta, ¿sí? Ahora hacemos 1, 2 y 3 cadenas. Nos metemos en el siguiente espacio y hacemos un punto bajo. Y otra vez 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y otra vez nos metemos donde está el punto deslizado y hacemos un punto alto. ¿Sí? Recuerden, antes de hacer la esquina tenemos que hacer un punto alto, 3 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas, un punto alto, 3 cadenas y la esquina, ¿sí? Entonces, ahora empezamos 3 cadenas, un punto alto, 3 cadenas, un punto bajo, 3 cadenas, un punto alto, 3 cadenas otra vez, 1, 2, 3 y ahora otra vez viene la esquina. Tomamos lazada y hacemos una vareta sin terminar, 2 varetas sin terminar, 3 varetas sin terminar y ahora tomo lazada, cierro todo junto y 3 cadenas, 1, 2, 3. Otra vez en el mismo lugar para formar la esquina, 3 varetas sin terminar que cierran juntas. ¿Sí? Y ahora otra vez, 1, 2 y 3 cadenas. Me meto en el espacio donde está el punto deslizado y voy a hacer una vareta. Y hago 1, 2, 3 cadenas. Me meto en este siguiente espacio y hago un punto bajo. Y ahora 3 cadenas. 1, 2, 3. Me meto en el siguiente espacio donde hay un punto deslizado y hago un punto alto. Hago 1, 2, 3 cadenas y ahora sí volvemos a hacer la esquina. 3 varetas sin terminar que cierran juntas. A ver si quiere tejerse. Ahora 3 cadenas. Y otra vez en el mismo espacio, nuevamente 3 varetas sin terminar que cierran juntas. ¿Sí? Y ahí vuelven a hacer 3 cadenas y continúan haciendo lo que veníamos haciendo. Acá ya estoy por completar la vuelta y vamos a cerrar con un punto deslizado o en la tercera cadena que hemos hecho o en la vareta que hicimos con un punto deslizado. ¿Sí? Cerramos, cortamos el hilo y escondemos la hebrita. ¿Sí? Aquí hemos completado esta vuelta. Miren lo bonito que está quedando. Ahora vamos a hacerle la vuelta que continúa. Ahora vamos a estar tejiendo en los espacios donde hicimos 3 cadenas de separación. En todos los espacios vamos a tejer y también en las esquinas, ¿sí? Vamos a estar realizando varetas. En las esquinas vamos a realizar 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas.
Y en cada uno de los espacios donde hay 3 cadenas de separación, en toda la vuelta, lo que vamos a estar haciendo son 4 varetas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un punto con el hilo y vamos a comenzar a hacer la vareta desde afuera. Y vamos a comenzar en este espacio. Vamos a hacer la primera vareta o punto alto y vamos envolviendo las cadenitas haciendo 4 varetas por cada uno de los espacios de 3 cadenas de separación que nos encontramos en cada uno de los espacios. ¿Sí? Y en las esquinas hacemos, como ya les dije, 3 varetas, ¿sí? 3 varetas, 3 cadenas, 3 varetas. Pero en toda la vuelta se hacen grupos de 4 varetas. ¿Sí? Cuando nos encontramos con otro espacio de 3 cadenas, directamente pasamos y empezamos a hacer las varetas. Una, 2, 3 y 4. ¿Sí? En cada uno de los espacios, 4 varetas. Y ahora llegamos a la esquina y hacemos, como ya les dije, un grupo de 3 varetas, 3 cadenas de separación y 3 varetas más en ese mismo lugar. ¿Sí? Y enseguida en el espacio siguiente, donde hay cadenitas, vamos a volver a hacer 4 varetas. Y eso lo hacemos en todos los espacios hasta que volvemos a encontrarnos con la esquina, ¿sí? Hacemos todo esto, la esquina y nuevamente 4 varetas. Una vez que hemos finalizado la vuelta, vamos a cortar el hilo y vamos a cerrar esta vuelta con aguja lanera. Vamos a pasarnos por el siguiente punto, luego de la primera vareta, pero son 4, perdón. Vamos a la primera y vamos a ponernos en el último punto y vamos a pasar por el medio, ¿sí? Escondemos los hilos y miren lo bonito que está quedando. Ahora le vamos a dar toda una vuelta de puntos bajos, ¿sí? Ahora vamos a formar un punto con el hilo con el color que elegimos hacerle el borde. Yo elegí hacerlo como en este otro granny con el color que comencé. Entonces nos vamos a poner en cualquiera de los espacios. Hacemos un punto con el hilo y el primero va a ser una cadenita. Bien, y vamos a dar en toda la vuelta puntos bajos. Un punto bajo en cada uno de los puntos que nos encontremos. Aquí ya estoy por llegar a la esquina y cuando llegamos a la esquina, envolviendo esas 3 cadenas, hacemos 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Volvemos al primero de los puntos, corremos bien y empezamos a hacer. Aquí al principio, al comienzo de la esquina, tenemos 3 puntos, ¿sí? Y luego tenemos 4 en cada uno de los grupos.
¿sí? Aquí tenemos un punto en cada punto. Y seguimos haciendo toda la vuelta con puntos bajos. Y en las esquinas hacemos 5 puntos bajos juntos. Aquí cuando ya hemos completado toda la vuelta vamos a cortar el hilo, sacar hacia arriba y vamos a pasar por el punto siguiente donde hemos hecho esa cadena de altura y vamos a pasar por el último punto por el medio. Así le hacemos a esa cadenita el buclecito que le falta. Vamos a esconder los hilos y ya terminó el granny. Y aquí estaría finalizado este hermoso granny. Salió un poquito más grande, realizado con el mismo grosor, pero con un hilado más grande. O sea, este está realizado con un ganchillo de 3,5 milímetros y este está realizado con un ganchillo de 4 milímetros, ¿sí? Y este también está realizado con un ganchillo de 3,5 milímetros. Así que miren cómo cambia cuando nosotros hacemos un granny de un solo color, el mismo. Cómo cambia, voy a ponerlo de este lado, me parece que tengo un poquito más de luz. Cómo cambia y cuando lo hacemos de colores, cómo queda como más iluminado, ¿sí? Igual también tiene que ver con el color que nosotros elijamos para hacer el granny. Bueno, espero que les haya gustado, les doy muchas gracias de corazón. Nos vemos en un próximo tutorial. Espero que lo tejan, que les haya gustado, que tejan mucho, que elijan los colores, el material que a ustedes más les guste y que puedan realizar mantas, pie de cama y lo que ustedes tengan ganas con estos hermosos motivos de granny. Les doy muchas gracias de corazón, gracias por suscribirse al canal, gracias por sus me gusta, por sus bellos y amables comentarios, por compartir los videos tutoriales para que más personas conozcan el canal. Gracias también por ver y tomarse su valioso tiempo para ver y tejer también estos videos. Gracias de corazón y nos vemos en un próximo tutorial. Chao, gracias.